Voy a leer y comentar unas páginas sobre no violencia, porque yo me reconozco mucho en el camino de la no violencia como ideal, como lo proponía Gandhi, pero luego cuando busco más ejemplos, o busco ejemplos occidentales, o busco ejemplos, qué sé yo, de otras figuras, simplemente porque quiero ampliar mis conocimientos, a veces pasa que no me parece que se hable de lo mismo. Por ejemplo, y de todas maneras quería explicar cómo yo vivo esta cuestión, cómo es mi ideal y cómo me relaciono, también explicándolo a mis hijos, como dice este libro, y con el ambiente así en el mundo, en mi vida. Voy a leer. El libro es La no violencia explicada a mis hijas, prólogo de Andrés Averasturi, autor Jacques Semelin, pero voy a leer solo unas páginas, creo que 2. El diálogo no puede funcionar con jóvenes muy violentos. Desde luego, resulta mucho más difícil. No tienen palabras con que expresarse, o mejor dicho, sus palabras suelen ser como puñetazos, una manera de comunicarse agrediendo. Quieren que los respeten, pero ellos no respetan a los demás. En los barrios en que viven, los residentes ya no pueden soportarlos. En ocasiones se acusa a esos jóvenes injustamente. ¿Que algo va mal? La culpa es de la juventud. Algunos presentan, que duda cabe, conducta inadmisible. Por ejemplo, cuando agreden a los transeúntes, saquean los edificios o queman coches. En algunas ciudades existe incluso una violencia muy organizada, la de la extorsión y la droga. Muchos adultos temen a esos jóvenes, sobre todo cuando van en grupo, y de hecho, con frecuencia es salir en grupo cuando se vuelven violentos. Asustar a los viandantes es también una manera de luchar contra el aburrimiento. Su violencia resulta tanto más inquietante cuanto que es imprevisible. Un ambiente un tanto eléctrico, una palabra maldicha y la cosa degenera. Los que hacen eso tienen una pésima imagen de sí mismos, suelen verse como fracasados y están muy resentidos con la sociedad a causa de ello. En realidad, su violencia es la expresión de un profundo sentimiento de impotencia. Se ven sin futuro, inútiles para el mundo, no tienen nada, así que roban, se sienten una nulidad, se sienten una nulidad, de modo que destrozan cosas, una vez más para afirmar que existen. Pero no podemos meterlos a todos en la cárcel, es preciso ayudarlos a salir de su situación. Evidentemente, sin embargo, hay que empezar por sancionar a aquellos que no respetan la ley, y la sanción debe estar adaptada al delito cometido. También en este caso es esencial que los adultos establezcan límites. Y eso empieza por pequeñas cosas. Por ejemplo, un joven roba en una tienda. Varias personas lo ven hacerlo, pero no dicen nada. Esa pasividad no significa acaso para él un estímulo para hacer algo más grave la siguiente vez. Me preguntas cómo sacarlos de ahí. Todo el mundo está implicado, no solo esos jóvenes, sino también los que viven en su entorno, sus padres, los adultos, tanto en la escuela como en el barrio. Veo 3 direcciones interesantes desde el punto de vista de la no violencia. Ante todo, se trata siempre del mismo principio. Para sacarlos de la violencia, es preciso que no necesiten agredir a los demás para alcanzar
una conciencia de su identidad. Lo ideal sería confiarles una responsabilidad, un trabajo. Eso es posible con algunos y mucho más a menudo de lo que se cree. Se trata también de proponerles actividades que les interesen, como el deporte o la música. Entonces tal vez puedan descubrirse y desarrollar un verdadero interés, que no sea el de pertenecer al grupo. En segundo lugar, es muy importante hablar con ellos, aunque a veces resulte difícil. No solo con ellos, de hecho, sino también con los policías, los porteros de los edificios, los residentes en el barrio, etc. Pues lo cierto es que todo el mundo tiene miedo de todo el mundo. Para encontrar soluciones hay que empezar por conseguir que disminuya el temor. Con miras a ese objetivo se utilizan diferentes métodos. Por ejemplo, el que ha puesto en práctica Charles Rossman. Cuando todos han podido expresar cuánto les preocupa, todo el miedo e incluso todo el odio, Charles Rossman intenta provocar encuentros entre jóvenes y policías, porteros de edificios, funcionarios municipales, etc. Bueno, aquí no sigue lo que había fotografiado. Ahora, ¿qué no me gusta del enfoque que propone este librito? Al menos en la página que hemos tomado en cuenta. Vamos a ver, empiezo por decir lo que me gusta, porque lo que no me gusta es casi todo. Yo explicaría la no violencia exactamente al revés respecto a cómo se explica aquí. Lo que me ha gustado es que efectivamente ve el problema de la sociedad, que aquí se explica como existencia de un grupo de jóvenes molestos o que ponen en peligro la vida de los demás, como un problema de todos y al menos no lo ve como así algo sectario, algo de un grupito que quizá tiene alguna predisposición a la maldad, aunque el ejemplo estigmatiza mucho. Por ejemplo, habla de jóvenes que no tienen trabajo. Esto es un estereotipo muy fuerte, que pero no tiene sentido. La violencia existe en todos los ámbitos. Lo que pasa es que ese tipo de violencia que describe ahí ese libro en estas páginas es la que más llama la atención, porque se supone siempre que el ciudadano que se tiene que preocupar de la violencia en la ciudad sea el ciudadano integrado, digamos. Pero en cada ámbito hay violencia en las clases más altas, hay ricos que se matan entre ellos, se mandan a matar, o simplemente hay violencia en nuestra alimentación. Por ejemplo, si comemos alimentos que sabemos que llegan a nosotros creando mucho sufrimiento, por ejemplo, en el mundo animal o a la ecología, el hecho mismo, por ejemplo, de consumir productos que contaminan es violencia contra el ambiente. Para el ambiente no habla, no escribe libros, y entonces no se ve las cosas de su punto de vista, y entonces resulta que la persona que es violenta es la persona que parece ser violenta por afición, no por trabajo, ¿no? Pero si yo acepto, a lo mejor pudiendo escoger, supongamos que puedo escoger un trabajo, qué sé yo, en una fábrica química que contamina, y rechazo un trabajo que sería más ecológico, estoy haciendo algo violento. Pero dejando el tema de los estereotipos, efectivamente estaba enfocando de alguna manera cómo resolver el problema de la violencia. Yo como métodos ni siquiera vería aquellos. Sí, el hecho a lo mejor de establecer un diálogo puede ser una idea inteligente, una idea que yo considero inteligente, establecer un diálogo entre todos los actores de la sociedad, entre los vecinos.
para conocerse mejor. Tanto porque esto fue uno de los problemas principales de ese tipo de violencia, la violencia así de bandas callejeras. El hecho de que se han desarrollado ciudades grandes en las que nadie conoce a su vecino de al lado y esto lo entendería cualquier persona que siempre haya vivido en el campo o cualquier nativo de la selva, que es peligrosísimo. El hecho de no conocerse, no saber nada de lo que le pasa por la cabeza a alguien que convive en tu espacio vital y no saber ni siquiera su nombre, etcétera, es peligroso. Pero nosotros hemos creado ciudades así o hemos aceptado de vivir en ciudades así y este peligro se ha manifestado. Era lógico. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Estoy yendo por grados alejándome de la visión que he leído aquí, ¿no? O sea, aquí propone soluciones. Ok, ¿qué soluciones propone? Integrar a la gente que ha formado la banda callejera. Integrarla en la sociedad, dándole un trabajo, una responsabilidad, algo. Ok, pero primero, ¿esto te funciona si estas personas son pobres? Si vamos a ver la violencia de los ricos, entonces ¿qué le damos? Una responsabilidad. Yo me acuerdo que cuando se hicieron la primera estadística así, por ejemplo, para ver dónde había violencia familiar o también donde había alcoholismo, por ejemplo, recuerdo que las estadísticas mostraban claramente, y esto es un dato real, que a veces la persona peligrosa era a lo mejor una persona que era muy estimada por la gente a su alrededor, tenía un buen trabajo, era, qué sé yo, por ejemplo, un médico de una clínica muy prestigiosa o una persona, qué sé yo, que incluso a lo mejor trabajaba justo en la policía. O sea, esto una cosa no quitaba la otra, ¿no? Uno podía ser violento en su casa y tener un trabajo que fuera relacionado con eliminar la violencia en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto estas cosas ya 100 veces, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En ese caso, sí, ok, en ese caso, si tú consideras que los chicos que han formado el grupo que está dando problemas a la sociedad lo hagan por aburrimiento, le das algo que hacer. Pero, ¿por qué digo yo que esto tampoco llega a ser un enfoque no violento? Porque aquí hay algo vertical, hay una visión vertical. O sea, el escritor, explicándole a sus hijas qué es la no violencia, se pone a juzgar, a analizar la vida de otros y da soluciones según como él cree que tendría que ser la vida de los otros. Pero la no violencia de la que en vez hablaba Gandhi, que fue la persona que empezó a utilizar ese término, luego traducido así, ¿no? Digo yo, empezó a utilizarlo en diálogos con nosotros los occidentales, no, porque ya existía, faltaría. O sea, él siempre dijo, yo no inventé nada, el pueblo donde me crié era así. Entonces, ¿qué pasa? Este término se refiere a algo que una persona hace consigo mismo. O sea, él intentaba conocerse y ver su propio comportamiento. Y luego entonces portarse mejor, por ejemplo, con su esposa. Era una persona que no comía animales. También decía, si utilizamos estrictamente lo que necesitamos y nada más, no habrá pobreza. Pero lo hacía en primera persona, no estaba diciendo cómo eliminamos la violencia, qué sé yo, en otra parte o en la calle. Nosotros que somos los justos, no era así. Otra vez me puse a leer algo de un sitio web
que se denomina no violento y es italiano y es muy seguido porque quería leer algo sobre Capitini, buscaba otras figuras de personas no violentas. Bueno, y ahí a cierto punto veo un artículo donde se decía que debe haber escuelas para todos los niños porque no haya violencia. Y yo empiezo a comentar, pero vamos a ver, la escuela es violenta, la escuela es un lugar donde los niños se encierran en contra de su voluntad. ¿Cómo puede ser una solución? Sí, justamente la no violencia rechaza la idea de que el fin justifique los métodos, porque el método y el fin son la misma cosa para la no violencia. Entonces, ahí nadie me contestó, ¿no? Pero efectivamente otra vez me encontré con una pared, o sea, esto no es lo que intento hacer yo. Ok, no siempre lo logro. La diferencia entre quizá una persona que justifica la violencia o considera que cierta parte de violencia sea necesaria o incluso justa o incluso deseable. La diferencia entre ese tipo de persona, por ejemplo, como padre o madre, y yo, puede ser que, por ejemplo, si yo para hacerme respetar en casa debo gritarles a mis niños, porque, por ejemplo, estoy recibiendo una llamada importante y ellos juegan demasiado ruidosamente y no logro hacerme respetar de ningún modo y tengo que subir el tono de la voz, decir algo desagradable, no me siento bien, lo veo como un fracaso. Lo veo como un fracaso de mi manera de expresarme. No es que me ponga todo el día a juzgar qué están haciendo ellos. Yo lo que les digo a ellos es, portándoos de esa manera, hacéis que la vida en casa sea muy difícil y luego a mí me vais a ver triste. Pero eso es todo, no estoy juzgando. El hecho de sentirse del lado de los justos y tener que arreglar los demás no es, claro, no es como hacer algo violento como pegar, pero tampoco es no violencia. La base del juicio y de la idea de que de forma vertical yo voy a arreglar la vida de los demás porque yo soy más inteligente y más justa, esta base es violenta, en mi opinión. No tiene nada que ver con lo que yo considero el camino de la no violencia. Pienso que sea un camino personal en principio y luego una persona pueda, con su ejemplo de vida, o sea, si logra vivir de esa forma, aportar algo a la sociedad, así como ejemplo o incluso como propuestas de métodos para hacer lo que se tiene que hacer en la sociedad, pero como propuesta que surge como idea. O sea, vamos a ver, si por ejemplo hay que hacer algo, cualquier cosa, y cada quien aporta su idea, mi idea naturalmente será una idea pacífica o más pacífica que otras. Es lógico, si yo me abriera, qué sé yo, un local de restauración, sería vegano, intentaría consumir menos electricidad posible, no sé, si yo hiciese algo para vigilar que estén bien los niños en un parque de juegos, por ejemplo, no me convertiría en un policía armado, porque no es esto mi método, porque no es esta mi vida. Pero tampoco voy y les digo a los demás que yo tengo la verdad y que ellos son unos aburridos que por falta de medios o educación o dinero o trabajo o qué sé yo, se tienen que portar de una forma tonta y que entonces yo les voy a arreglar sus vidas.
No es así. Es una consecuencia el hecho de que hayan arreglos pacíficos si la gente es pacífica. Ahora, es posible también que a nivel imperceptible, a nivel invisible, nosotros transmitamos un tipo de energía. Y si ese tipo de energía es agresiva o pacífica, como puede ser tranquila o de ansiedad o de tristeza o cualquier otro sentimiento, esto influye en el ambiente. Y también que influya en el caso que muchas veces se toma como ejemplo sobre este tema de la violencia o la no violencia, en el caso de ser agredido. O sea, está claro que si un agresor o una agresora encuentra una persona que no ve la hora de pelear y está ahí deseando pelear, la pelea será más directa. Si encuentra una persona muy tranquila, se apagará un poco su ira, su deseo de agredir. Eso es, ¿no? No estoy juzgando todo el librito y tampoco estoy juzgando nada. Simplemente estoy explicando la diferencia entre lo que yo creo que es el camino de la no violencia y las páginas que he leído. Vamos a ver. Donde vuelvo a una conexión con lo que en vez me ha gustado es esto, que efectivamente las personas que siguen el camino de la no violencia somos personas que no consideramos que haya una separación entre las varias funciones de la vida, entre uno y los demás, o tampoco una diferencia de valor. Por ejemplo, si alguien quisiese matarme y la única forma de salir del problema, que nunca hay una sola forma, pero la única forma que yo en aquel momento pudiera ver para salvarme fuese matar yo a esa persona, a mí me daría igual, porque siempre habría muerto. O sea, y un muerto a mí me vale igual quien sea. Es siempre una persona menos en nuestra sociedad, que luego a lo mejor se va por ahí volando en otras dimensiones o vuelve a nacer, o quizá cuánta otra posibilidad hay de que siga existiendo, porque no creo en la muerte, aunque soy agnóstica y atea, no tengo las dos cosas, ¿ok? Soy agnóstica en casi todo, pero me defino atea porque no me suena eso de la creación, de eso de que haya un Dios así como alguien que ha creado algo de la nada. Okay. Me parece más bien a nivel de sensación que todo continúe, así que tampoco veo la eliminación de la persona como la eliminación del problema, pero en nuestra sociedad al final sigue mandando la mayoría. Yo no puedo ponerme un tatuaje en la frente que diga: si tenéis que salvarme a mí matando a alguien, deseo que no se haga nada. No se puede. Entonces nada, es mejor que no me meta en líos, y esto me sale bastante fácil, bastante, no siempre, por mi carácter, porque afortunadamente, además de ser pacifista, soy pacífica tendencialmente. Así que creo que expliqué lo que tenía pensado explicar. Espero vuestros comentarios y a ver si quizá a lo mejor se pudiera escoger otro término, ¿no? Dejar el término no violencia a lo que se refiere la visión más oriental de la cuestión, que es empezar por uno, o sea, de ver las cosas que suceden como un reflejo de lo que uno tiene adentro y entonces poder trabajar sobre aquello. Si se pudiese escoger otro término para el asunto, que en vez se explica en estas páginas que acabo de leer, que es otra cosa. Es una visión más occidental del hecho de que haya una justicia, que pero se puede hacer respetar de una manera, una justicia, una ley, incluso habla de una ley, pero a mí me parece que legislar tampoco es muy pacífica como idea, porque ya estamos controlando la vida de los demás. Bueno, vamos a ver.
Y además estamos quitando flexibilidad a los acontecimientos porque luego la ley es rígida. No sé, yo lo veo así. Entonces, esta es una visión diferente, se pudiera decir democrática, no sé, a lo mejor, quizá, de la vida, pero no es la visión de la no violencia. O sea, no quiero juzgar la idea de algunas personas de utilizar ese término, pero me parece que se tendría que se tendría que explicar que es otro tipo de no violencia, ¿okay? Otro enfoque de la no violencia. Ahora, si en lo que digo hay algo que son visiones mías y no es totalmente real, o si hay algo que se me escapa y no he entendido, o a lo mejor el cuadro es aún más amplio, me gustaría saberlo, así que os invito a comentar. Gracias, chao.